Bueno, más de 40 marroquíes siguen sin poder volver, en este caso, a Marruecos. Es parte del informe con el que hacemos apertura hoy a Panorama Global, por ahí para muestra Basto Motón. Aquí en la Argentina nos pasa que cuesta mucho traer, en este caso, a los compatriotas que todavía están en algunos lugares del mundo porque se han cerrado todo lo que sea por ahora el ingreso. Esto también pasa en otros lugares y este es el informe. Se trata de trabajadores transfronterizos, ciudadanos marroquíes que al cerrar la frontera en la madrugada del viernes se han visto obligados a permanecer en Ceuta y no pueden retornar a Marruecos. Hoy es el cuarto día que pasan en la explanada viviendo una situación que consideran muy difícil e insostenible y a la que se enfrentan separados de sus familias que se encuentran en el país vecino. Y nada, no nos quieren, sobre todo nuestro país nos niega, tío, que somos marroquíes, con pasaporte marroquí todo. Es que no puede ser, tío, es que no sé, que tengáis un poco de rahma, tío, es que no. Han explicado a la pública además que el periodo de tiempo desde que se informó del cierre de la frontera hasta que se hizo efectivo era demasiado corto como para permitirles volver a casa. A las 12 avisaron, a las 6 cerraron la frontera, o sea, eso no puede ser, tienen que avisar por lo menos 48 horas o 24 horas por lo menos, que la gente que sepa que las fronteras están cerradas. Así no, tío, es que así no. Desde delegación han asegurado que se está estudiando una solución para estos ciudadanos que se han visto atrapados en Ceuta. Por cierto, que la frontera marroquí continúa permitiendo la salida de ciudadanos españoles. Bueno, les contamos que en España, otro punto del planeta, en un lugar en el que, bueno, están conociendo cifras realmente desalentadoras al hablar de la cantidad de decesos que hay. No siempre los informes que se dan son tan negativos, en este caso explican cómo están hasta ahora sobreviviendo una pareja con 11 hijos en un solo lugar. Esta es la descripción que hacen los colegas de ese vecino país. Coronavirus en España. Escuchen bien, encerrados. Tienen 11 hijos y están todos infectados. Estamos en comunicación con José María. ¿Qué tal, José María? Augusto Pomar aquí de Argentina. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes desde España. Buenas tardes. Bueno, primero, qué hermosa familia, qué familia numerosa, divina, se los ve a todos muy bellos. Muchas gracias por este momento de darnos este testimonio, no por eso menos llamativo, realmente una familia contagiada entera, se los ve a todos sonrientes, se los ve a todos rozagantes, lo que da un poco razón a aquellos científicos que explican que en la edad que ustedes tienen, la de sus hijos, la enfermedad no impacta de una manera como así en los adultos mayores. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se dieron cuenta que ustedes eran portadores del virus? Pues ahora estamos mucho mejor, gracias a Dios, estamos recuperando bien. Y nos dimos cuenta de que estábamos contagiados porque mi mujer Irene, que está aquí, pues se encontró mal, se hizo la prueba y dio positivo. Lo que pasa es que cuando nos dieron el resultado, pues yo ya me encontraba muy mal y ya el aislamiento pues era imposible. Ajá. Y a partir de ahí los niños poco a poco fueron cayendo pues de uno en uno y yo creo que prácticamente lo hemos pasado todos. Bien, ¿y cómo fue la sucesión de los contagios? ¿Están todos testeados ustedes? ¿Todos le han hecho el test a todos ustedes, a los 11? No, la única que tiene el test es Irene, que es mi mujer, y es la única que dio positivo y digamos que es un positivo oficial. El resto, aunque estamos de baja médica por COVID-19, realmente no tenemos el test hecho. ¿Tienen síntomas? ¿Tenés algún tipo de síntoma? ¿Te duele la garganta? ¿Has tenido tos? ¿Tuviste fiebre? Sí. Los síntomas empiezan con un poco de conjuntivitis, dolor de cabeza durante varios días y hay un día que ya caes en la cama a plomo con síntomas parecidos a la gripe. Mucho dolor por todo el cuerpo y fiebre. Pero luego es un virus que tienes momentos de subida, momentos de bajada. Hay días que te encuentras muy bien y crees que ya te has recuperado y otros días que vuelves a bajar. Sobre todo al 7º o 8º día tienes un gran bajón y vuelves otra vez a iniciar el proceso
de dolor general, dolor de cabeza durante muchos días, un poco de vértigos también. Los niños han de buscar de otra manera. Los niños, ¿cómo se les manifiesta a los niños? Pues en algunos han tenido manifestaciones de tipo digestivo como vómitos, dolor abdominal, también hay dolor de cabeza, fiebre. Lo que pasa que a los 2 días se recuperan. Ah, bien, bien. Y en el caso de ustedes, ¿no? ¿En qué ciudad de España están, perdón? En Valladolid. ¿Cómo? A ver, me imagino que ustedes, por un tema de cuidado del resto de la sociedad, no pueden salir a hacer ningún tipo de compras, o sí, le llevan las cosas a su casa, tienen alguien que le haga los mandados. ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo están viviéndolo? Claro, nosotros desde que supimos que teníamos la enfermedad, claro, nos hemos autoconfinado en casa porque, claro, si salimos los 13 a la calle, podemos aquí organizar un rebrote en todo Valladolid. Entonces llevamos camino de las 4 semanas que no hemos pisado la calle todavía. Y sobrevivimos gracias a la mucha familia que tenemos cerca y muy buena, con ganas de ayudar, que nos hacen la compra, que nos la acercan, que nos la dejan en el ascensor y bueno, mucha gente alrededor que según se ha ido enterando de nuestra situación, pues nos ha manifestado su apoyo, su cariño. El alcalde de Valladolid Incluso también. efectivamente el alcalde de Valladolid se puso en contacto con nosotros y se ha mostrado muy cercano con todo su cariño y nos ha llegado a hacer regalos para todos los niños. Nuestro médico también se ha portado muy bien, nos llama todos los días, está muy preocupado. ¿Y los médicos de ustedes les han dado algún tipo de tratamiento para llevar la enfermedad? Pues fundamentalmente se pasa con paracetamol. Sí. Pero a las 2 semanas, como teníamos mucho moco, para prevenir posibles infecciones, nos dieron un antibiótico que se llama acitromicina. ¿Cómo se llama, perdón? Sí. Acitromicina. Es un antibiótico bastante fuerte, es un tratamiento de 3 días y nos lo prescribieron por precaución, más que nada, ¿no? Muy bien, bueno, a ver, la verdad que como los veo también, le quiero preguntar otras cosas y ya voy a sumar a mi equipo. Yo tengo amigos que tienen un hijo, yo tengo 3 y ya estamos que no sabemos qué hacer con los pibes, ¿viste? Ustedes tienen 11. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para estar confinados con 11 chicos? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es su día? ¿Qué inventan para pasar el día? Pues mira, tenemos así, se lo cuento brevemente para no entretenerles mucho. Tenemos como 3 estrategias muy sencillitas y un secreto. Entonces, las estrategias son, desde el primer día nos hicimos un horario que tratamos de cumplir. A veces no se puede. Es complicado, pero bueno, hay que tener mucha paciencia y mucho sentido del humor y tranquilidad. Pero un horario para que todos los niños y los mayores sepan en todo momento que hay algo que hacer, ¿vale? Que no pueden pasar las horas muertas porque sí. Hicimos también una pequeña lista de encargos para que cada niño tuviese su pequeño encargo en la casa, muy sencillito, a su alcance, para que todo esté más o menos ordenado, limpio, en su sitio y que la casa pues no se convierta en una cuadra. Y luego tenemos también una pequeña lista de retos personales, de objetivos, de fuera cada uno, que también son muy sencillos al alcance de los niños, pero que si cada uno lo consigue, pues repercute en el bienestar. Por ejemplo, pues esos retos son desde hacer solo una protesta al día, alguno, el que protesta mucho, pues que se lo piense muy bien, que elija su momento y que solo proteste una vez al día. Otro que se aburre mucho, pues que no se aburra, tiene prohibido aburrirse. Otro que está todo el día en el Twitter, sí. ¿Es del servicio militar? No, ¿no? ¿Trabaja en el servicio militar? Usted no. Lo tiene organizada la tropa impresionante. Exactamente. Pues estas son las 3 estrategias: el horario, los encargos y los de mejorar. Y luego el gran secreto es, en esta familia procuramos sacar unos momentos por la mañana y por la tarde para rezar en familia. Y para que eso pues nos lleve a llevarlo con más paciencia, con sentido del humor. Qué bien, la verdad que felicitaciones.
Aquí tengo a mi compañero Juan Venturino que le quiere hacer una consulta. Le paso con él. Sí, quisiera en realidad que me pase la fórmula. Nosotros, tanto mi mujer y yo, y nos da una mano también mi madre, su abuela, no podemos con un niño solo. Lo escuchamos usted con 11 y que puede estar ahí. Realmente queremos decirle que desde aquí sentimos por lo menos un poco de envidia, nada más. Bueno, se agradece. Yo digo lo mismo a todo el mundo. Nosotros no somos ni mejores ni peores por tener 11, por tener 1, 2 o ninguno, ¿no? Claro. Yo no conozco a nadie que se arrepienta de tener un hijo, y sí que conozco, sin embargo, gente que quiere ser padre, que quiere ser madre y por lo que sea no puede. Esos son auténticos dramas. Yo lo que sí que digo es, nosotros al principio también tuvimos 1, y luego tuvimos 2, y luego vino el tercero, y hemos pasado por esa época, y sí que somos conscientes de que cuando uno tiene un hijo o 2, es más difícil, porque uno se cree capaz de llegar a todo. Entonces no tienes vida, porque estás todo el día pendiente de tu hijo, y tiene que ser así. Y además, es el primero, y como es el primero, uno no sabe ser padre. Uno no sabe ser padre. Esto se aprende a base de fallos, de errores, Claro. y volver a empezar. Increíble. Entonces, bueno, le cuento a la gente, si me permitís, para los que se van enganchando, Sí. este programa arranca a 12:30, vamos hasta las 16:30 horas, que estamos hablando con una familia de España que son 11 integrantes que están todos infectados con el COVID-19, pero también es una muestra de optimismo con respecto a la enfermedad, que no es letal para todos. Realmente la letalidad es muy baja. No por esto es menos importante el cuidarse, porque podemos contagiar a aquellas personas que tienen mayor factor de riesgo, pero me parecía un caso muy importante poder mostrar a esta familia, aparte de lo maravilloso de su nombre, de cómo lo organiza, sino también de cómo se organiza, pero también de que están saludables, ¿sí? De que están, por supuesto, que retirados de contacto con el resto de la sociedad, pero que se los ve muy bien. Acá Florencia también tiene una consulta para hacerles. Sí, esta pregunta es para Irene. ¿Qué tal? Florencia te saluda. Te quería preguntar en qué fecha fue el resultado positivo de tu test, así sabemos hace cuánto tiempo está este virus dentro de su familia. Pues yo empiezo a tener síntomas el 14 de marzo. Me hacen el test el 16 de marzo. Sí. Y me dan el resultado el 17. ¿Y todavía tengo síntomas. Todavía tenés síntomas desde hace casi un mes ya. Sí, se está cumpliendo un mes, dentro de 6 días. Y dentro de este médico que los está asesorando, ¿puede ser que alguno de ustedes se haya recontagiado por estar circulando el virus dentro de la familia? Sí. Yo pienso, podría ser, pero yo creo que es un virus difícil y peleón. Y tardas tiempo en salir. Necesitas tener un sistema inmunitario fuerte y necesitas descansar, tener fuerzas. Sí. Entonces es verdad que dura, yo lo comparo con una montaña rusa, que a veces subes y bajas, y cuando te crees que estás bien, al día siguiente estás mal. En mi caso, a mí me ha pasado como cuando tienes un móvil y ves que la batería está muy baja y necesitas cargarlo. Claro. En el caso de mi marido le afecta aún más a los pulmones y varía por personas. Pero yo recomiendo que no os fiéis, ¿Que no? No salió lo último. No sé si he respondido a la pregunta del todo. Sí, ¿no? Sí, clarísimo. Y además es importante porque más allá de lo que sucede y que nos vamos enterando, hay poca información respecto de los contagiados. Y en este caso es importante ver también porque ustedes estaban saludables, porque se mantuvieron, digamos, fuertes, tendrían un buen sistema inmunitario. Están pasando, digamos, este COVID de manera, más allá de que ustedes están comentando que se sienten cansados y esto, digamos, integrarían ese porcentaje, ese 80% de los que se van a contagiar, que lo van a hacer sin mayores complicaciones, independientemente de esto que nos contás, que por supuesto no es agradable, pero digo, no tiene ningún compromiso a la salud. Por eso es muy importante su relato, digamos, ¿no? También, y cómo los chicos
lo pasan, por lo que nos cuentan, no han tenido ningún problema, ningún mayor problema, ninguno de los chicos. Exactamente. Yo, en ese sentido, sí que es bueno un mensaje de tranquilidad. Hombre, dentro del drama que se está haciendo, las personas mayores, para ellos es letal esto. Claro. Nosotros tenemos que ser conscientes de que, efectivamente, es difícil que una persona de 40, de 50, de 30 años el virus le mate, pero sí que podemos contagiar a la gente. Entonces, es importante quedarse en casa. Es importante estar confinado hasta que uno tenga seguridad de que ya no es posible. Claro. Bien, bien. Sí, Y muy en importante. la última. Sí, a ver. En el lugar, a ver, entiendo que vos sos trabajadora de la salud, Irene. Sí, En el lugar donde vos Sí, trabajabas, que sos enfermera, sí. ¿hubo muchos casos, muchos contagiados? ¿Se los protegió en el momento en que llegó el virus al país? A ver, nosotros no teníamos ninguna medida todavía, la OMS no había dictado que se cerraran las fronteras ni que tuviéramos que tener un estado de alarma, con lo cual las empresas donde trabajamos todos, y en concreto yo, tampoco estaban tomando ninguna medida, pero porque desde arriba no estaban dictadas. También es verdad que no teníamos todas las personas ninguna información veraz que esto no se pareciera a una gripe o fuera más grave. Teníamos muchas dudas y nos llegaban muchas notas, pero por vía WhatsApp, que yo personalmente no daba mucho crédito. Aunque te tenían un poco en vilo, incluso la semana anterior dudaba si llevar a mis hijos al colegio por si acaso mis hijos podían transmitir este virus. Claro. Pero no teníamos una noticia concreta ni teníamos una notificación para tener una alarma ni para actuar. Entonces es verdad que he atendido a mucha gente con catarros, incluso unos días antes, la semana anterior, también a italianos que venían de Lombardía, pero también tengo otras 11 vías directas en casa que me podían traer el virus. Entonces teníamos en esta casa todas las papeletas para llevarnos. Bueno, a ver, quiero agradecerles muchísimo este tiempo, esta comunicación con ustedes desde España en vivo, con una familia hermosa, se los ve muy bien, se los ve, les vuelvo a decir, se los ve sonrientes, se los ve muy bien. ¿Cuánto tiempo más les quedaría de refinamiento, de estar encerrados? Es la última. Mira, en principio tenemos previsto el jueves 16, el próximo jueves 16, nos vamos a hacer la prueba, mi mujer y yo, y si todo sale bien y salimos negativos, pues habremos superado la enfermedad. Bien, bueno, buena hora. En principio, hasta el jueves 16 tenemos que estar aquí en casa sin salir. Enhorabuena, como dicen ustedes, les mando un fuerte abrazo desde aquí de Argentina. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hermoso. Muy bien, increíble la familia, la que ve lo bien que la llevan, felicitaciones. Casi 9.000 infectados en Israel, la manera en la cual ese país se está organizando para tratar de disminuir un poco todo lo que tenga que ver con las muertes. Estamos hablando hasta ahora al menos de más de 51 decesos que se dieron en torno a esta problemática. De esta manera se describe la situación. Lo que les habíamos prometido en el programa, nos comunicamos ahora con Gabriel Ventasgal en Jerusalén, para que nos cuente un poquito de qué es lo que, cómo está reaccionando Israel con respecto a la lucha contra el coronavirus. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Nacho Bogano y Santiago Russo, te saludamos desde la capital federal de la República Argentina. ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias por la llamada. No, por favor, muchísimas gracias a vos por atendernos. Bueno, sabés que mucho se está hablando, se ha hablado bastante en Argentina sobre el caso Israel, sus hospitales subterráneos, la posibilidad de que a los enfermos los traten robots, que el 4,9% de su PBI está dedicado a la medicina tecnológica. Contanos un poquito cómo es vivir en Israel en tiempos de coronavirus.
Mira, te podés imaginar que un país que está acostumbrado a estar en guerra desde hace 72 años tiene una especie de resiliencia o capacidad para poder enfrentar peligros mayor que otros que no está acostumbrado. En otras palabras, cuando por ejemplo el gobierno nos indica no salir de nuestras casas, bueno, la gran mayoría de personas lo hacemos de forma casi inmediata porque entendemos que es importante renunciar a derechos individuales para un bien común, por otro lado. La otra ventaja importante es que económicamente el país estaba bien. O sea, cuando tú tienes unas reservas en efectivo de 130.000 millones de dólares, podés pedirle a la gente que no vaya a trabajar y pagarles algún tipo de desempleo. Por otro lado, hay todo tipo de temas tecnológicos que hacen que tengamos esperanzas que vamos a salir más o menos bien de esto. Bueno, ¿sabés que también la noticia que habíamos recibido era, al principio de la pandemia, cuando todavía no había sido declarada pandemia, los aviones que llegaban a Ben Gurión directamente iban a una cuarentena? ¿Dónde estaba este lugar, este edificio o carpas donde los pasajeros que llegaban a Ben Gurión iban a una cuarentena? No, mira, lo que pasaba era que lo primero que hizo el país el 22 de febrero, o sea, mucho antes que otros, es prohibir la entrada de personas que venían de China, de Corea del Sur y también de Italia. Cuando te decían cuarentena, tenías que ir y demostrar que te podías quedar en tu casa al principio durante 14 días. Esa era tu cuarentena. Cuando empezaron a sumarse una cantidad de personas, empezó a habilitarse al principio un hotel muy bueno que queda en Tel Aviv, donde las personas que estaban en cuarentena podían ir a parar ahí. Y hoy hay varios de estos hoteles, o sea que la cuarentena tú la puedes hacer, de hecho, para infectar a menos gente en lugares destinados a personas en cuarentena. Se habla, a Gabriel, aquí en Argentina, hablamos de achatar la curva y de que el pico de contagios se extienda, no, que sea lo más tarde posible. ¿Cómo es esa curva de contagios hoy en Israel? Lo que pasa, Nacho, es que es una cifra medio mentirosa esa, porque tú hablas de achatar la curva. Tú ves, por ejemplo, lo que pasa en China, y parecería ser a primera vista que realmente achataron la curva. Pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta si los chinos están haciendo pruebas reales para ver cuánta gente infectada hay, o si los datos que ellos dicen son verdades. No estamos hablando de un país democrático en donde la prensa es libre. ¿O acaso tú analizas los datos que hay en Venezuela? Tienes que Venezuela tiene 150 enfermos en este momento y 5 personas fallecidas por corona. ¿Tú le crees acaso que lo que dice Venezuela es real? Entonces la pregunta es, sí hay una cantidad de gente infectada, pero lo segundo es cuántas pruebas haces por día. En este momento Israel está haciendo 9.000 pruebas por día en una población de 9 millones de personas. O sea, lo que hay que averiguar es, 1, ¿cuántas pruebas haces por día? 2, ¿cuántas gentes infectadas hay? Y lo tercero, ¿cuántas de las personas que han fallecido pertenecen a qué edad? Yo te digo que de las 55 personas fallecidas hasta ahora en este país, más o menos el 90% supera los 75 años. Gabriel, hay un sistema también, imagino, se utiliza mucho el pago vía celular. Lo que eso también sirve para identificar a alguien que tal vez haya estado en un supermercado y que en ese supermercado encontraron que alguien tenía coronavirus. ¿Cómo es el sistema que utiliza el Estado para poder hacer seguimiento de aquellas personas que estén infectadas, contagiadas, mejor dicho, y el entorno que haya tenido? Mira, bárbaro. Los servicios de inteligencia de este país vienen luchando contra actividades terroristas, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú tienes escaneado el teléfono de alguien que organiza atentados y él coincide con un hombre que se supone que va a hacer un atentado, entonces se puede deducir con tecnología que estuvieron juntos durante un tiempo. Si esa misma tecnología que yo te acabo de explicar ahora, tú lo utilizas para escanear los teléfonos de toda la población y se descubre que una persona tiene corona y estuvo en contacto con otras, el Ministerio de Salud te envía un mensaje directo a tu teléfono para decirte que te vayas a comprobar porque puede ser que tú también estés infectado. De esa manera se utiliza tecnología destinada a seguridad para prevenir mayores contagios o para ver dónde están los problemas. Por ejemplo,
se descubrió con esta misma tecnología que muchos de los infectados se reunían en sinagogas. O sea, la sinagoga era un lugar donde la gente se contagiaba, porque acuerda que para un judío se debe rezar con 10 personas. Claro. Significa que se descubrió a través de la tecnología que este era un lugar problemático. Entonces el gobierno decidió cerrar las sinagogas hasta que pase el virus. Gabriel, algo deslizabas hace un ratito, ¿no? Del hecho de tener buenas reservas en cantidad de dinero para poder enfrentar un poco la crisis económica. Pero quiero preguntarte qué otras cosas, qué otras medidas económicas ha tomado el gobierno israelí. Digo, hubo suspensión de servicios públicos, es decir, la luz, el gas, eso que uno habitualmente paga, no se ha pagado este mes a raíz de la merma laboral, de los ingresos. ¿Cómo se han manejado en ese aspecto? Mira, lo más fácil para un gobierno y también para este gobierno sería realizar gastos públicos para que la gente de alguna manera se calme. Este gobierno es un gobierno de centro derecha y por lo tanto lo que ha hecho el gobierno fue no empezar a dar dinero de forma tan rápida, sino que lo van estirando, porque suponen que los israelíes tienen ahorros para ir también gastando. Entonces ha tomado medidas, por ejemplo, le va a dar un regalo a cada familia por cantidad de hijos para que pueda pasar las fiestas próximas. O ha propuesto cancelar y posponer el paso de alumbrado, barrido y limpieza, por ejemplo. O le ha dado facilidades de créditos a empresas pequeñas. O ha aumentado la cantidad de dinero para desempleos. Pero si tu pregunta es si el gobierno ha utilizado esas reservas para dar dinero de inmediato y de esa forma calmar a la población, no es esa la postura, porque incluso el primer ministro dijo, si regalamos dinero de forma tan rápida, lo único que podemos crear es un proceso inflacionario y no ser responsable porque no sabemos cuánto tiempo dura esta crisis. Gabriel, si tú te gastas todo el dinero la primera semana... Perdón, te interrumpí, termina. No, que lo que digo es que si tú tienes reservas de dinero y realmente no se sabe cuánto tiempo va a durar esta crisis, si tú te gastas todo el dinero ahora que tienes en reservas, ¿qué va a pasar si esta crisis continúa medio año más? ¿Sabés, Gabriel? Estamos viendo imágenes del Kotel, es el muro de los lamentos. A esta hora, ¿qué hora es en Israel ahora? ¿Deben ser las 4 de la tarde? Casi, sí, 4:30. Bueno, es un horario en donde esto debiera estar repleto de gente. Primero por una cuestión de la gente que va a rezar habitualmente al Kotel y después turismo. Cientos y miles de turistas que van al Muro de los Lamentos. Lo que te quiero preguntar, Gabriel, es, el miércoles comienza Pesaj. ¿Hay alguna recomendación puntual para las reuniones? ¿Cómo va a vivir el pueblo de Israel, el pueblo judío de Israel, el Pesaj, que comienza el miércoles? Bueno, hay una orden específica del gobierno. No podés reunirte con tu familia grande. O sea, te podés reunir con tu familia básica. Significa esposa e hijos en una casa. Okay. También están sopesando hacer estado de sitio. O sea, no permitir que la gente circule por las calles durante la fiesta de Pesaj. Pero también tienes un problema. Y es que ahora te podrías llegar a hacer tu seder, tu comida de Pesaj, la podrías hacer perfectamente a través de Zoom. Claro. Pero durante Pesaj no se utiliza electricidad. Entonces habría que pedir un permiso de los rabinos especiales para poder utilizar electricidad, para poder comunicarte con tus familiares. Es toda una discusión con respecto a cómo se debe tratar en época de crisis normas religiosas. Te voy a dar un ejemplo más. El ministro de Salud del país es ultraortodoxo. Es verdad. En la repartición de poder le dieron a él ser el ministro de Salud. Y era un tema que mucha gente no lo quería, porque no era de los cargos más prestigiosos de un país que tiene ministro de Economía y ministro de Seguridad como temas más importantes. El ministro acaba de contagiarse de corona y tuvo que irse a su casa, pero en su casa, como él es ultra religioso, no tenía internet. Tuvieron que instalarle internet para que pueda seguir administrando la crisis. Esa solamente pasa aquí. Claro, también el ministro de Salud fue que decía que no se hagan los controles los días sábados, porque el sábado es Shabbat también, ¿no? Bueno, la verdad es que empezaron al principio tomando medidas relativamente calmadas, después dijeron, hay un concepto en el judaísmo que es pikuach nefesh, o sea, la vida ante todo. Si tengo que proteger la vida y violar el sábado, se puede. Entonces,
mismo se ordena a la gente. Sí se pueden hacer análisis, porque la crisis ya se entiende que puede poner en peligro la vida de mucha gente, entonces eso permite violar el Shabbat el sábado. A ver, igual Gabriel, lo que me comentabas no solamente es para la comunidad religiosa ultraortodoxa, la de no festejar con la familia grande. Estimo que en la población que es judía, observante, conservadora tal vez, pero no religiosa, tampoco puede hacerlo en familia grande. Un ceder de 40 personas no se va a poder hacer. No, claro, nada más lo puedes hacer con tu familia pequeña. Es más, hay algunas organizaciones que se están ya planteando cómo hacer algo masivo, incluso en la televisión, donde te vas conectando a la televisión y vas haciendo todo junto a través de Zoom, ¿no? Claro. Gabriel, también Israel es uno de los países que se comenta o pican en punta para conseguir la vacuna antes del mes de julio. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué nos podés comentar al respecto? Mira, se hablaba mucho de un instituto que se especializaba en corona, pero se especializaba en corona para pollos, o sea, para aves. Claro. No es el mismo tratamiento. También se hablaba de otro tratamiento más de varios institutos del centro del país, incluso el encargado de todo lo que tiene que ver con guerra química. Yo esperaría y sería bastante prudente, por más que no me extrañaría que la vacuna salga de aquí. Lo más extraño de todo esto es que puede ser que la vacuna salga de aquí porque muchos inventos que tú habitualmente utilizas son inventados aquí, han sido inventados aquí. Desde la capacidad que tenemos nosotros ahora de hablar por internet, esto fue inventado acá, es un algoritmo que fue inventado aquí. De todas formas, lo más extraño de todo esto es que los grupos radicales islámicos, que habitualmente quieren destruir este país, ahora se plantean qué pasaría si este país inventa la vacuna de corona. Y que han decidido que sí, que se puede comprar la vacuna de los judíos por más que queremos destruir a los judíos. Gabriel, muchísimas gracias, fuiste muy atento. Te pregunto por último, ¿qué estás extrañando más? ¿Hummus o falafel? No, descubrí una mujer argentina que te corta la carne estilo milanesa y te hace empanadas y que tiene permiso para poder traerte la carne a tu casa y traerte las empanadas y los ravioles hechos. Tú sabes, Marx decía que tú comes tu cultura. Yo sigo comiendo comida argentina, lo único que en vez de la parrilla hacerla con carbón como se debe, acá las parrillas son a gas, que me quitarían la ciudadanía argentina si se enteran que hago eso. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Gabriel, te agradezco enormemente, que tengas una linda semana, Hag Sameach, y muchísimas gracias por el contacto. Felices Pascuas para... Bueno, les comentamos que en Filipinas, por otra parte, ordenan disparar y matar a quien incumpla la cuarentena, algo que realmente ha llamado la atención por la fuerza con la cual se están implementando este tipo de medidas, y también se observa a nivel del mundo esta postura que es más que criticada. Bien, y el presidente de Filipinas, vamos a hablar también de ese país. Él ha despertado polémica tras ordenar a la policía y militares matar a quienes incumplan la medida de aislamiento obligatorio por el COVID-19. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó de muerte a todos los ciudadanos que no cumplan la cuarentena impuesta por la pandemia del COVID-19. No dudo. Mis órdenes son para la policía y el ejército. Si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar. La orden, que ha despertado polémica en el mundo, llegó luego de una manifestación de confinados en un barrio de la ciudad de Manila, en la que se exigía al gobierno ayuda humanitaria ante la falta de recursos para comprar alimentos en medio del aislamiento. Con los poderes especiales que le otorgó el Congreso, el presidente ha colocado a las Fuerzas Armadas al frente de la crisis sanitaria. Filipinas supera los 2.300 contagios de COVID-19
Y Duterte, con una peligrosa orden, aseguró que no permitirá que nadie incumpla las medidas de restricción de libre tránsito. Bueno, y también para tener en cuenta, ¿no? Lo que es empezar a intentar tomar con mucha más responsabilidad lo que pasa en otros lugares del mundo. Fíjense ustedes que en menos de una semana en Turquía la cantidad de infectados subió de 1.236 casos a 9.217. Estamos hablando de una semana. Este es el informe. Vamos a revisar cuál es la situación en Turquía. Lamentablemente, la curva de infectados está creciendo exponencialmente y es preocupante para las autoridades en el lugar. Tenemos el informe junto a Varinia Aguilar. Varinia, muy buenos días. Un gusto conversar contigo. Coméntanos cuál es el panorama en el lugar. Muy buenos días allá, Daniel. Así es, lamentablemente, hace una semana justamente que teníamos este contacto cuando reportábamos 1.236 personas que padecen esta enfermedad, que están infectados por el coronavirus. Y hoy, una semana después, les tengo que comunicar que aquí en Turquía hay un total de 9.217 personas que han dado positivo y que hasta el momento han fallecido 131 personas en toda la República de Turquía. Varinia, ¿a qué se debe este crecimiento repentino y exponencial en la curva de infectados? Bueno, comentarles allá en Bolivia que aquí en Turquía no se está llevando a cabo una cuarentena total. Las personas siguen yendo a trabajar no con normalidad. Se está implementando la modalidad de turnos en muchas oficinas, sobre todo en las oficinas públicas. Pero bueno, sobre todo también hay que comentarles que la mayor cantidad de infectados, de personas con el coronavirus, se encuentra en la ciudad de Estambul, que reporta 3.549 casos, ¿no? Y bueno, otras ciudades que se han visto afectadas son Izmir y Ankara. Lamentablemente, hace una semana las personas no estaban acatando con rigurosidad esta cuarentena, estaban saliendo a las calles y demás. Por lo tanto, desde el día viernes ya las autoridades de Turquía han radicalizado, también han reforzado estas medidas de seguridad. Por lo tanto, desde ayer todos los vuelos interprovinciales e internacionales están totalmente suspendidos. La circulación de niños y de adultos mayores por las calles tiene una multa. Y obviamente también los centros de abastecimiento están solamente brindando los servicios hasta las 7 de la noche. Comentarles también que anteriormente se decía que las escuelas y los centros de educación estarían cerrados hasta el 3 de abril, pero se ha anunciado que van a estar cerrados hasta el 30 de abril. Son nuevas medidas que se han para reforzar esta seguridad y evitar también el contagio y que este número ascienda a mayores cantidades. Varinia, es sumamente lamentable el ver que en algunos países no se está aprendiendo de la situación de lo sucedido, por ejemplo, en Wuhan, en Italia, en España, y esperar a tener muchos infectados para empezar a tener estas medidas restrictivas. La vida humana no tiene precio y eso es importante que tengan en cuenta las autoridades. Vemos que hay pocos caminos para poder contener esta pandemia y uno de los caminos más eficientes es la cuarentena, de acuerdo a las capacidades de cada país. En Turquía, por favor, Varinia, ¿tienes algún dato, una información de cuántos bolivianos residen en este país y si alguno de ellos se ha infectado? Bueno, lamentablemente aquí, en Turquía solamente yo tengo el conocimiento de que solamente somos 5 personas que vivimos acá. Son una persona acá en Ankara. Hay una estudiante también que en este momento se decía que ella está allá en Bolivia. También hay otra persona en Bursa y hay otras 2 personas en Antalya, ¿no? Entonces, el número de bolivianos acá en Turquía es mínimo, pero para buena noticia para los bolivianos, ninguno de nosotros está infectado o no se ha sabido nada de alguna mala noticia sobre los residentes bolivianos aquí en Turquía.
¿Se tiene algún contacto directo con la Embajada de Bolivia en Turquía para tener información de ello? ¿Tienen ustedes contacto entre los mismos bolivianos para saber de la situación uno con el otro? Bueno, Daniel, comentarte que Bolivia no tiene embajada ni consulado acá en Bolivia y bueno, sí, yo he estado en constante contacto con la Embajada de Turquía en Bolivia, con la embajadora Serap, y bueno, también para mantener alguna información de mi estado particularmente, ¿no? No tenemos ningún grupo de los bolivianos acá en Turquía, pero sí yo he estado monitoreando de quienes están acá. Por eso, como te dije, no tengo el dato exacto, pero sé que son 5 o 4 personas que viven acá en Turquía, bolivianos, ¿no? Sí hay un cónsul honorario que él está en Estambul y que, bueno, también con él tomo contacto de vez en cuando. Bueno, Varinia, hay un factor importante. Bolivianos en otros países, al tener contacto de la información en su país, toman sus propias medidas al saber de la magnitud de lo que está sucediendo y las medidas que se toman, por ejemplo, en Bolivia, que son radicales, de momento son radicales. Llama muchísimo la atención este crecimiento exponencial. De 1000 y pico infectados hace una semana, tenemos 9217 ahora en Turquía. Eso es sumamente preocupante. 131 personas fallecidas. ¿Tienen que morir personas para tomar medidas extremas? Aún no hay una medida drástica, una cuarentena total en Turquía, por lo que estamos viendo. Nos alegra saber que los bolivianos, los pocos que están en Turquía, se encuentran sanos, se encuentran estables y seguramente tomando medidas propias de manera personal. Varinia, de acuerdo a lo que tú estás viviendo, ¿qué mensaje les darías a los bolivianos en todo el mundo? Porque nos ven por las redes sociales en todo el mundo. Así es, Daniel. Primero, recomendarles que no caigan en el pánico. Es lamentable realmente dar este alto número de personas que padecen esta enfermedad. Lamentable también el número de fallecidos que yo también estoy reportando en este momento. Pero la recomendación que yo les doy es siempre ríjanse a las recomendaciones que da el gobierno de cada país y sobre todo cuídense a ustedes mismos, cuiden a su entorno, a su familia y como siempre decimos, quédense en casa, cuídense, si van a salir tomen las medidas correspondientes, pónganse los guantes. Aquí la gente sí está saliendo, Daniel, pero eso sí yo veo mucho en los noticieros o en algunos videos que comparten acá en Turquía, la gente siempre está con los guantes, con el barbijo, entonces sí la gente está tomando ciertas medidas de seguridad, ¿no? Eso es lo más importante. La recomendación es que acérquense a la familia, permanezcan en casa y por favor sigan las recomendaciones que nos da cada gobierno en cada país, que es lo más importante. Muchas gracias, Varinia Aguilar desde Turquía. El informe, pocos bolivianos en este país, pero la situación ha crecido, alarmante, realmente impresionante, cómo sin medidas restrictivas puede crecer esta situación en cualquier lugar, porque eso es muy importante que los bolivianos, muchas gracias Varinia, vamos a estar contigo en cualquier momento, es por eso y no nos vamos a cansar de poder decir a la gente que tome las medidas respectivas. Si el gobierno, en el caso de los mexicanos, no toma medidas radicales, usted lo está haciendo. Hay gente en México, bolivianos en México, que han decidido quedarse en casa, así que depende de usted el no contraer este virus. Son cosas sencillas. Al ingresar a casa, tiene un paño con cloro y agua, desinfecte los piecitos, lávese las manos, desinfecte la ropa con la cual ha entrado al hogar, quítese la ropa, póngala en una bolsa de plástico para lavar con agua caliente y con jabón, lávese las manos muy bien y recién puede ingresar a su hogar a saludar a las personas que lo quieren, porque si usted los quiere, va a respetar todas estas medidas por el bien de todos. Bueno, por ahora los vamos a dejar para que sigan con nuestra programación habitual y nos vemos mañana en nuestros informes diarios.